tema, eh, quisiera que me, me explicaran alguno de ustedes o alguna de ustedes eh, qué entienden, qué entienden y cómo diferencian eventualmente los siguientes términos. El término congénito, el término malformación y el término hereditario. ¿Sí? A ver, aquí ya que está, la tengo aquí enfrente. La doctora Laura Jara, ¿estará por ahí? Hola, doctor. Hola, doctora. ¿Alcanzó a escuchar la pregunta? ¿A qué se refiere congénito, malformación y la otra no me acuerdo? Hereditario, Editar. hereditario. ¿Cómo los entiende usted, esos tres términos? Congénito, me imagino que algo del nacimiento. ¿Ya? Malformación es, como la palabra lo dice, malformación, que como que sale de lo normal. Eh, y hereditario que se pasa de una generación a otra, a la descendencia. ¿Ya? ¿Y esos tres términos en algún serán utilizables entonces de manera como sinónimos? No, yo creo que no, ¿Por qué no? porque, porque pueden ser, o sea, dentro de un gran tema pueden estar relacionados, pero no son sinónimos. ¿Ya? ¿Y podríamos ejemplificarlo como para que nos quede más claro? En este momento no se me ocurre ningún ejemplo, tendría que pensar un poquitito y me demoraría. ¿Ya? ¿Alguien que quiera ayudar? A ver, el doctor Espinosa, ¿estará por ahí? Ah, aquí me contestó. Perfecto. Eh, ya, contésteme entonces, ahí, él me va a contestar por vía chat, parece que tiene un problema de conexión. No hay problema, Gustavo, y yo leo la respuesta que usted nos escriba. Vamos a esperar acá. A ver, hola doctor, le puedo responder por chat si no le molesta. Una condición hereditaria puede ser la hemofilia. ¿Ok? ¿Y será la hemofilia una condición entonces congénita? Se nace con ella, así que yo creo que sí. ¿Y será una malformación la hemofilia? Una malformación lo entiendo yo más como una alteración de la morfología de una estructura. Ok. Eh, a ver, la doctora Castro, Bárbara Castro, Hola, ¿me escucha? sí la escucho, doctora. Ah, ya, súper. Gustavo nos agregó que en el caso de la hemofilia se trata de una ausencia de factores de la coagulación. ¿Ya? Entonces, con lo que han dicho sus compañeros, ¿cómo usted contestaría la pregunta desde el principio? Yo recuerdo
que congénito era como algo que se presentaba durante el periodo de gestación, pero podía ser hereditario o no. Y Ya. hereditario es algo que como que se hereda, no sé cómo explicarlo, Pero ¿dónde está la base de la herencia? en los genes. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna alteración a nivel genético que se transmite de generación en generación? Ahí Claro. usted tiene la base. Entonces, eh, ahora aprovecho de avisarles, si cuando yo les hago estas preguntas, yo quiero que piensen es que cuando vayan pasando por sala, los doctores los van a ir interrogando. Entonces, la idea es que ustedes se vayan acostumbrando a ir contestando de una manera lo más, comillas, comillas, similar a lo que es el desempeño profesional. ¿Ya? Entonces, en clínica les van a hacer interrogaciones de distinto tipo, entonces tienen que ir trabajando el eliminar ciertas muletillas, por ejemplo, o, o contestar específicamente las preguntas que les están haciendo. Dejar de divagar. No es una crítica a los que me han contestado en este momento, sino que eh, cuando estén con delantal en el hospital y con su fonendo colgando con mucho orgullo, la idea es que parezcan doctores y doctoras y que su discurso suene como un discurso de doctor o de doctora. ¿Ya? Entonces van a contestar con mayor seguridad en la medida que lean los temas que están trabajando y ensayen el cómo contestarían este tipo de preguntas. ¿Ya? ¿Podría confirmar algo? ¿Perdón? ¿Podría confirmar algo? Dígame. Así que, a mi ver, o sea, algo congénito podría ser, por ejemplo, los trastornos del cierre del foramen oval. ¿Ya? O sea, yo lo veo como una alteración que ocurre durante el parto, al nacer o durante la gestación. La malformación podría ser algún fenómeno genético que ocurre estrictamente en el individuo, y hereditario podría ser algo ya que está fuera de su control y que simplemente heredó esos genes alterados, podemos decirlo así. Ok. Disculpe, porque como compartí pantalla, dejo de visualizar quién me habla. Entonces, ¿qué? Yo, Cristian Ojeda. El doctor Ojeda. Ya, sí, era para saber con quién estoy conversando, doctor. Efectivamente, sí, están más o menos ubicados. Están más o menos ubicados. Lo que pasa es que hay tanta publicación en Internet en que de repente ustedes podrían encontrar alguna que es muy llamativa y a veces sucede que esos tres términos no se utilizan de la manera correcta. Entonces estamos en el contexto de la patología, estamos en el contexto de la enfermedad. Y en el contexto de la enfermedad, entonces, particularmente a nivel pediátrico, un grupo importante de enfermedades está dentro del grupo de uno de los procesos patológicos fundamentales que constituye la patología general y que son las malformaciones. ¿Ya? Y las malformaciones entonces corresponden a un al desarrollo no esperado de una estructura anatómica, ¿ya? Una alteración que se aleja del rango de normalidad, porque recuerden que existen las variantes anatómicas, ¿ya? Entonces, la malformación corresponde a una alteración morfológica mayor y que en muchos casos, no en todos, puede tener repercusión clínica y entonces ser manifestación de enfermedad. En el caso de lo congénito se refiere a estar presente al nacimiento. Luego, las malformaciones generalmente se corresponden a trastornos congénitos. Pero, por ejemplo, si tenemos el caso de una guagüita que
en el contexto de un embarazo en que tenemos una infección ovular, una infección ascendente ovular en que llegan gérmenes a las membranas ovulares y eventualmente esos gérmenes traspasan la barrera placentaria y comprometen al feto, pudiera generarse un parto prematuro y el bebé desarrollar un cuadro respiratorio en los primeros días, un síndrome febril, y una posibilidad es que esa infección ascendente que alcanzó al feto en su momento determine, por ejemplo, una neumonía connatal. Luego, un cuadro que es infeccioso, presente al nacimiento, también puede entonces ser considerado como congénito. En cambio, los trastornos hereditarios son de base genética, corresponden entonces a una alteración de la conformación del material genético que pudiera manifestarse en enfermedad, y eso no siempre va a ser congénito. Pensemos, por ejemplo, en personas que tienen mayor tendencia, en familias que tienen mayor tendencia a desarrollar algún tipo de cáncer. Lo hemos discutido, el cáncer de mama, cuando hablamos del gen ERV2, del gen BRCA. ¿Ah? El daño genético viene en grupos particulares de pacientes. Otros pacientes pueden desarrollar ese cáncer y la alteración genética se produce en la vida, es un trastorno adquirido. Pero, por ejemplo, hay familias que tienen mayor tendencia a hacer cáncer de colon. Y la explicación está dada porque de generación en generación se transmite una mutación que facilita entonces la aparición de pólipos, ¿ah? Y que esos pólipos entonces presenten alteraciones de la diferenciación y eventualmente generen un cáncer de colon. ¿Ya? Entonces, cuidado cuando utilizan los términos. La idea es que la utilización de esos términos sean lo más estricta posible. Y que cuando ahora comiencen sus pasadas en el hospital y les hagan preguntas, adquieran el personaje de estudiante de medicina, traten de ir trabajando el dejar a un lado la espontaneidad y que sus respuestas sean lo más elaboradas posibles, ¿ah? Cuidando la terminología, no apurándose, pensando bien sus respuestas, porque a veces sucede que los docentes que los van a ver poquito se van a hacer una idea de ustedes de acuerdo a cómo contestan las preguntas, ¿ya? Y eso eventualmente pudiera influir en alguna evaluación. Entonces, es importante el que trabajen el cómo contestan las preguntas en instancias orales. Entonces, por ejemplo, que fue parte de lo que conversamos en la entrega de los trabajos el semestre pasado, y que esto sí se va a tener que reflejar en el proyecto final. Es distinto decir yo creo, se me ocurre, porque este conocimiento está en los libros, se espera que ustedes estudien, y entonces cuando se les pide que expliquen un tema, ustedes hagan referencia de acuerdo a los textos revisados o se define. Entonces, la respuesta ya no sale desde ustedes, sino que sale desde lo que dice la ciencia. Ustedes son un canal de transmisión de lo que dice la ciencia. Se define malformación de determinada manera, se define el término congénito de tal manera, se entiende de tal manera. Entonces, si ustedes se fijan, hay que acostumbrarse a contestar como en tercera persona, ¿ah? A despersonalizar el conocimiento de ustedes. Yo creo, se me ocurre, pudiera ser que, no, si no pudiera ser, porque eso está escrito en algún libro. Entonces, cuando les hagan preguntas, significa que los están midiendo cuánto han estudiado.
No es que el doctor o la doctora en sala haya amanecido con ganas de preguntarle algo. Va con la intención de revisar cuánto saben de determinado tema. Entonces, si ustedes preparan sus respuestas, queda en evidencia, sin que les pongan necesariamente una nota, en la evaluación de que hay estudiantes que llegan mejor preparados o menos preparados a sus sesiones prácticas. ¿Ok? Entonces, partamos, vamos al tema. ¿Ya? Habiendo hecho la discusión de estos términos, que era el punto inicial, vamos a hablar entonces de alteraciones en la estructura específicamente del corazón presentes al nacimiento. ¿Ah? Es desde el punto de vista de la pediatría, cuando hablamos de enfermedades cardíacas en el contexto pediátrico, constituye el tipo de enfermedad cardíaca más frecuente. Por eso es que es un tema que deben dominar, que deben sistematizar, porque ustedes pudieran tener en el futuro, por ejemplo, actividades tales como que la tienen los pediatras y la tienen en los centros de salud familiar, la actividad que se llama control sano. Entonces, el médico evalúa a, a niños, a niñas, durante su primer año de vida, vigilando entonces de que su desarrollo sea de acuerdo a los parámetros esperados. Entonces, eso incluye, además de la educación de la madre, de la anamnesis, del seguimiento de distintos tipos de controles, aplicación de escalas, comparación con tablas cuando hablamos del desarrollo ponderal, de hacer un examen físico. Y ese examen físico implica entonces la evaluación de la función cardíaca. Entonces, en las guaguitas chiquititas, créanme, ustedes van a ocupar su fonendoscopio y pudiera encontrarse de repente algún ruido, específicamente algún tipo de soplo, que primero desde el punto de vista semiológico es relevante que no se les pase y que si lo detectan, entonces puedan caracterizar cuál es la base estructural de ese soplo que pudieran encontrar. Entonces, ustedes saben que existen los soplos funcionales, pero para que uno dictamine que en un paciente determinado tenemos un soplo funcional, tenemos que descartar que no exista algún tipo de defecto estructural. Y entonces, para poder caracterizar ese ruido que encuentro en un niñito, en un examen que yo esperaba fuera un control sano, debo conocer las principales malformaciones cardíacas. ¿Ya? Entonces, estos defectos estructurales pueden afectar las paredes que conforman las paredes, las estructuras internas del corazón. Estos defectos pueden afectar a las válvulas cardíacas y también pueden afectarse el desarrollo normal de la estructura en las arterias y venas, entonces relacionadas con el drenaje o la descarga de la sangre desde el corazón. ¿Ya? Entonces, son frecuentes, son frecuentes. Lo que pasa es que muchos de estos defectos no tienen una repercusión clínica importante y en muchos casos lo que se hace es un seguimiento y control de estos pacientes. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, dependiendo de la serie de la literatura que revisemos, de 1000 recién nacidos vivos, pudiéramos encontrar este efecto en un rango de 1 a 8. Y eso es un número importante. ¿Ya? Entonces, en un país desarrollado como Estados Unidos, tenemos que al año nacen entre 32.000 y 40.000 niños con defectos congénitos cardíacos. ¿Ya?
el CERPO es un centro de referencia en Santiago en el cual interactúan ginecobstetras y perinatólogos. Esta es una publicación de la serie del año 2013, en el que nos muestran que por lejos, en sus pacientes, la malformación cardíaca más frecuente es el defecto septal ventricular. Seguido por la hipoplasia ventricular izquierda y un defecto que es bastante importante, que es el canal atrioventricular. ¿Ya? Pero esto es en la serie de este hospital que hay que tener cuidado, porque este hospital, al ser un centro de referencia, recibe pacientes de mayor complejidad que requieren un manejo de especialidad que no es posible en todos los centros. ¿Ya? Pero es como para tener una referencia nacional de los tipos de defectos con los que pudiéramos estar tratando en el futuro. Y otra cosa que es relevante que ustedes tengan presente es que muchos pacientes, y eso no solamente en las malformaciones cardíacas, sino que en general, son derivados a un centro de especialidad, pero ese centro de especialidad establece normas de tratamiento, seguimiento, para que su control rutinario sea en un centro de atención primaria. Luego, muchos de estos pacientes, en el intertanto, entre control de especialista y otro control de especialista, son controlados por ustedes en los centros de atención primaria. Por lo tanto, no se hagan la idea equivocada de que yo derivo un paciente y nunca más lo vuelvo a ver. El especialista resuelve el problema puntual, pero el seguimiento habitual es con el médico, es con la médica de cabecera. Entonces, hay que entender las distintas enfermedades que están aprendiendo, porque por muy complejas que sean, eventualmente en otros casos pudieran ser enfermedades concomitantes de un paciente que ustedes están siguiendo. Entonces, para poder interpretar si un cuadro, si hay una alteración, si hay una reagudización de un cuadro particular, si tiene tendencia clínica en su análisis en el momento del cuadro clínico que están evaluando, hay que entender las enfermedades. Por eso es que yo les reitero, es importante estudiar anatomía patológica. ¿Ya? Lo habíamos dicho, hay distintos tipos de defectos cardíacos congénitos que pueden ser muy simples y asintomáticos, y que para sorpresa de usted va a ser muchas veces reflejado por algún tipo de soplo, hasta defectos muy, muy complejos que están en control en centros de alta complejidad o incluso hospitalizados por largo tiempo, con intervenciones quirúrgicas también, si es que hay sobrevida, que son de altísima especialidad. ¿Ya? Desde el punto de vista patogénico, muchas veces su causa es desconocida. En algunas circunstancias pudiéramos tener algún defecto genético. Por ejemplo, en la tripsomía 21, cuando tenemos la posibilidad de hacer autopsias con niños con tripsomía 21, es muy habitual que dentro de las alteraciones estructurales que presentan, que determinan, bien dice el nombre, un síndrome, una de esas alteraciones corresponde a algún tipo de malformación cardíaca. ¿Ya? Hay factores ambientales relevantes. Por ejemplo, infecciones virales. No sé si ustedes ya han escuchado hablar del síndrome de Torch. ¿A alguien de ustedes le suena el síndrome de Torch? T-O-R-C-H.
mí al menos no. ¿Mm? Cualquier aporte sirve, Felipe, no se preocupe. ¿Mm? Es un término, es un acrónimo que ustedes van a escuchar mucho en pediatría y particularmente en el control prenatal. De hecho, las mamás se someten a una serie de exámenes para descartar infecciones virales que son las que conforman, virales o infecciones que conforman este acrónimo. La T de Torch se refiere a toxoplasmosis. La O se refiere a otros virus. ¿Ah? La R se refiere a rubeola. ¿Ah? La C se refiere a citomegalovirus. Y la H se refiere a herpes virus. Entonces, ¿por qué es relevante? Porque este tipo de infecciones, y particularmente las de tipo viral, se asocian a un mayor porcentaje de, si la mamá cursa estas infecciones durante el embarazo, a una mayor posibilidad de algún tipo de efecto genético. Entonces, por eso es que hay una estrategia preventiva para identificar si la mamá lo tiene presente o eventualmente pudiera tener anticuerpos que reflejen que en algún momento tuvo esta infección. Desde el punto de vista de las conductas, el uso de determinados medicamentos, el abuso de alcohol, el consumo de tabaco, también se relacionan con distinto grado de asociación a la aparición de malformaciones cardíacas. ¿Ya? Desde el punto de vista de alteraciones cromosómicas, en un porcentaje importante, entre un 10 a un 12%, estas malformaciones cardíacas se asocian a distintos tipos de aneuploidía. Ya estamos hablando entonces de alteraciones genéticas, pero a nivel cromosómico. ¿Ya? Y cuando se encuentra una malformación cardíaca, existe un 25 a 30% de que además tengamos otra malformación en ese niño o niña específicamente. Bien. Desde el punto de vista clínico, se trata de una alteración entonces de la función circulatoria, luego síntomas que pudieran estar presentes en este tipo de pacientes, van a estar dados por la disnea, ¿ah? No es una disnea respiratoria, es una disnea de origen cardíaco, la cianosis. De hecho, la cianosis como criterio clínico se utiliza para distinguir determinadas variantes de malformaciones. ¿Ya? En niños más grandes, el agotamiento, la fatiga ante esfuerzos que no justificarían ese cansancio y eventualmente entonces signos de hipoperfusión a nivel distal. Desde el punto de vista del examen físico general, retraso del crecimiento, retraso ponderal, entonces, del crecimiento y desarrollo. Desde el punto de vista del examen cardíaco más específico, los soplos son entonces signos a los que hay que poner particular atención. Y en aquellos casos más graves, que no son controlados, que no tienen un adecuado tratamiento, la historia natural sin duda los lleva al desarrollo de insuficiencia cardíaca en el futuro. Lo habíamos dicho, pero desde el punto de vista de la práctica del médico en atención primaria o en pediatría preventiva, las estrategias de pesquisa prenatal, o sea, también involucra aquí la ecografía obstétrica, en la cual pueden encontrarse algunos defectos cardíacos congénitos, es relevante. O sea, en muchos casos se tiene claro
antes del nacimiento, si es que hay un adecuado control, tratamiento y herramientas diagnósticas, que un determinado niño o niña pudiera venir con un defecto cardíaco y entonces se está esperando al nacimiento, se está preparado para que el abordaje terapéutico no sea sorpresivo, sino que se tiene claro qué acciones se van a tomar con ese niño o con esa niña una vez ocurrido el nacimiento. ¿Ya? Hay defectos que son tan leves que no se manifiestan en niños que ya han crecido. ¿Ya? Y desde el punto de vista imagenológico y como prueba estructural y funcional, un examen que es muy relevante es la ecocardiografía. ¿Ya? Tanto para el diagnóstico como para, una vez establecido el diagnóstico, el seguimiento en el largo plazo para ir evaluando entonces la alteración morfológica y la alteración funcional. ¿Ya? Como decíamos, algunos tienen tanta manifestación, tan poca manifestación clínica que incluso no requieren ningún tipo de tratamiento. Entonces, si se habla de tratamiento médico, a veces se pueden dar determinados fármacos, pero en los trastornos que tienen repercusión funcional importante, eventualmente se puede requerir de reparación, y esta reparación es quirúrgica. Los últimos tiempos se han agregado algunos procedimientos vía catéter. Eso es más de los últimos tiempos, y entonces existen especialistas intervencionistas que vía vascular entonces pueden llegar a acceder a través de la circulación al corazón y efectuar algunos procedimientos que pueden contribuir a la reparación de determinados defectos congénitos cardíacos. ¿Ya? Algunos niños nacen con el defecto, está diagnosticado. Algunas veces, por ejemplo, tenemos casos en que los recién nacidos son prematuros. Entonces, para ser sometido al estrés de una cirugía, ustedes pudieran llamarle la atención que nace con el defecto, está diagnosticado, y cuando hagan sus primeros pasos por pediatría y conozcan algunos de estos casos, les va a llamar la atención que se va a esperar a los 6 meses. Entonces, ¿por qué esperar que un niño que sabemos que tiene un defecto cardíaco se espera a los 6 meses? Y es para que alcance un desarrollo ponderal adecuado y que pueda soportar un estrés importante como lo es ser sometido a una intervención quirúrgica. ¿Ya? Así que no les llame la atención. Hay gente que piensa, es que discriminan al niño, que por qué no lo operan inmediatamente, que lo están perjudicando. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer la labor educativa de que en muchos de estos casos hay que preparar al niño para que pueda resistir la operación en mejores condiciones. ¿Mm? Desde el punto de vista funcional, hay muchas formas de clasificar las malformaciones. Desde el punto de vista funcional, hay alteraciones que dificultan la circulación. Pensemos, por ejemplo, en la coartación aorta. La coartación es un estrechamiento en el arco de salida aórtico, en el callado aórtico. Y hay otros defectos cardíacos que determinan comunicación entre cavidades que normalmente no están comunicadas. Entonces, la sangre circula por vías anómalas. A eso se le llama shunt. Entonces, por ejemplo, existe el denominado shunt de izquierda a derecha, o sea, de manera anómala pasa sangre desde las cavidades izquierdas a las cavidades derechas, condición que no debiera darse en situaciones normales.
Entonces, ahí, por ejemplo, algunos defectos septales atriales, algunos defectos septales ventriculares, dado que hay mayor presión al lado izquierdo, esa mayor presión a través de este efecto determina que pase sangre hacia el lado derecho. Y la gravedad de los síntomas aquí va a estar relacionada con la magnitud que tiene este defecto. Hay defectos septales que son muy chiquititos, hay defectos septales que son mucho más grandes. ¿Ah? Hay una alteración bien particular en que, si ustedes recuerdan de embriología, en la porción inicial de la aorta y la arteria pulmonar durante la etapa prenatal están comunicadas a través de una estructura que se llama ductus. Y ese ductus al momento del nacimiento se cierra de manera funcional y se remodela después para estructuralmente quedar completamente sellado. ¿Ya? Pero existen condiciones en las cuales ese ducto se mantiene y también es una condición entonces en la cual desde el lado izquierdo, que sería el aórtico, pasa sangre hacia la arteria pulmonar, que es su lumen es una zona de menor presión comparada con la presión de la aorta. ¿Ya? Cuando tenemos este shunt de derecha a izquierda, hay que considerar que son menos comunes, pero clínicamente es importante tener en cuenta porque se van a manifestar por cianosis. Entonces, un recién nacido que presenta cianosis junto con otras alteraciones como taquicardia, disnea, ¿ah? Deben hacernos sospechar, a lo menos descartar, si tenemos algún defecto que desde el punto de vista funcional determina un shunt de derecha a izquierda. ¿Ya? Existe una malformación que es bastante compleja, que es la tetralogía de Vallot. Es compleja porque tiene distintos componentes, se suman distintas alteraciones estructurales. Un defecto septal ventricular, una aorta cabalgante sobre el defecto septal ventricular. Luego lo que se genera ahí es que esa aorta recibe sangre en la contracción desde ambos ventrículos, una estenosis pulmonar y consecuencialmente entonces una hipertrofia ventricular derecha. En algunos casos se habla de la pentalogía cuando se agrega además un defecto septal, pero ahora a nivel del septo auricular. ¿Ya? Se trata de un cuadro complejo que requiere de corrección quirúrgica. En nuestra zona muchos de estos pacientitos se van derivados a hospitales en Santiago, como por ejemplo el Calvo Maquena. Son operados y vuelven a control a su centro primario, viene con indicaciones, se controla el cumplimiento de tales indicaciones, están citados para controles en determinados meses, pero en el intertanto, pacientes con este tipo de patologías, yo les insisto, vuelven a los centros de atención primaria. Entonces, a tenerlo presente. ¿Ya? Y como complicación, hay que tener mucho cuidado en el seguimiento de estos pacientes con el riesgo de endocarditis que pudieran presentar. ¿Ya? Hay malformaciones que no tienen un shunt significativo, pero que de todas maneras tienen repercusión funcional dependiendo de su magnitud. Por ejemplo, una estenosis aórtica congénita, la coartación de la aorta, su clínica está determinada por su ubicación. Hay puntos de coartación que están antes anatómicamente de la zona del ductus y hay otros que este estrechamiento está más allá de la zona del ductus. ¿Ya? Y eso entonces se asocia a distintas sintomatologías y gravedad de esta sintomatología. ¿Ya?
Otra malformación compleja es la transposición de los grandes vasos. ¿Ah? La aorta descargando el ventrículo derecho y la arteria pulmonar descargando desde el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que los compensa? ¿Qué es lo que permite que estos pacientes no fallezcan en el corto plazo? Que se asocie a algún tipo de defecto septal que compense entonces este shunt. Entonces, este aspecto patogénico lo habíamos ya mencionado anteriormente, ¿ya? O sea, aquí hay asociación de factores genéticos y factores ambientales, pero en la gran mayoría de los casos no siempre nos queda del todo claro. Estudios genéticos más recientes han explorado en el desarrollo de las distintas etapas de la evolución de la conformación del corazón, la alteración de distintos genes de la señalización de la morfogénesis que eventualmente pudieran estar más asociados a este tipo de defectos. ¿Ya? Vamos a dar algunos ejemplos ahora. Hemos puesto mucha letra, pero poco figura. Algunos ejemplos, no todos, no todos, sino que algunos ejemplos de entonces alteraciones de la estructura congénita cardíaca que les van a ir permitiendo entonces recordar la anatomía del corazón, recordar su embriología y a lo menos ubicarse desde el punto de vista topográfico respecto a de qué se tratan y dónde se ubica la alteración que pudieran ustedes intentar diagnosticar o establecer como diagnóstico diferencial. ¿Ya? Defectos septales auriculares. En otras palabras, estamos hablando de algún tipo de defecto que permite entonces la comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, afectando al septo auricular. Embriológicamente, no sé si ustedes recuerdan que en la formación de este tabique hay un descenso de la musculatura quedando un defecto primario que se llama foramen primario, pero que en el desarrollo normal debiera remodelarse y cerrarse para posteriormente pasar por una etapa de formación de la fosa oval y luego entonces tenemos el defecto en la formación de alguna de estas estructuras. Podemos tener defectos septales en que tenemos la interrupción entonces del cierre del foramen primario, o podemos tener defectos en que la interrupción del desarrollo es en el momento del cierre del foramen secundario. ¿Ya? Pero háganse la idea en un esquema de las 4 cavidades y los septos, y entonces el cómo topográficamente, si alguno de estos pasos de cierre del septo no se cumple, vamos a tener un defecto. En el caso del foramen primario es de mayor tamaño que cuando tenemos un defecto del foramen secundario. Desde el punto de vista anatomopatológico más clásico, se habla de defectos centrales y defectos inferiores. Cuando habla del ostium primum, se está refiriendo a el foramen primario. Cuando habla del ostium secundum, se está refiriendo al foramen secundario. Es nomenclatura anatomopatológica más tradicional y es la que aparece en el Chucky. Pero nos sirve tenerlo presente
por la ubicación, o sea, dependiendo de el nivel donde se ubica este defecto, podemos entonces asociarlo a la alteración de la formación o cierre de determinada estructura. ¿Ya? La gran mayoría de los defectos septales auriculares son de tipo ostium secundum, son por falla del foramen secundario. ¿Ya? En el caso de los defectos septales ventriculares, existen muchas clasificaciones porque son de muchos tipos, algunos muy pequeñitos, a veces incluso para el patólogo más entrenado, requiere mirar la pieza con bastante detención porque, le insisto, algunos son muy chiquititos y otros son de gran magnitud y es imposible no visualizar. ¿Ya? Entonces, aquí es donde, por ejemplo, tiene harta importancia cuando evaluamos corazones en piezas macro, el corte que mostramos en el video siguiendo la circulación de la sangre, porque así yo puedo ver la cámara de entrada y de salida de ambos ventrículos y teniendo claro eso, entonces, y si visualizamos algún defecto, evaluar. Este defecto septal, ahora a nivel del tabique septal o tabique interventricular, es entre ambas cámaras de salida. Es este defecto está ubicado comunicando la cámara de entrada del ventrículo derecho y la cámara de salida del ventrículo izquierdo, o comunica la cámara de entrada del ventrículo izquierdo con la cámara de entrada del ventrículo derecho. Entonces, antes de seguir, ¿entienden lo de cámara de entrada y cámara de salida? No, doctor. ¿Ah? Cuando hablamos de, ubiquémonos, por ejemplo, en el ventrículo derecho. ¿Por dónde llega la sangre al ventrículo derecho? Por el atrio derecho. Por el atrio, ¿cierto? A través de la válvula La tricúspide. de la tricúspide. Entonces, el área topográfica a la derecha de lo que se llama la crista supraventricularis, que está en la parte superior, es como lo más externo, ¿no? O sea, por donde primero pasa la sangre a la cavidad ventricular derecha. Y lo más pegadito al tabique va a ser la cámara de salida, pues es por donde sale la sangre. ¿Sí? Esto de entrada y salida se refiere a por dónde va la sangre. Entonces, la cámara de salida va a estar más pegado a ambos tabiques, dependiendo del lado, y la cámara de entrada va a estar en las caras más laterales, porque es por donde entra la sangre. Entonces, el corte que nosotros hacemos en el corazón por el borde, de una u otra manera nos permite visualizar ambos compartimientos en el ventrículo. ¿Ya? Entonces, vean, para entender esto de cámara de entrada y de salida, vuelvan a ver el video el que tenemos en el campus, y ahí se van a dar cuenta que el flap que hacemos en el ventrículo derecho y en el ventrículo izquierdo, esa ventana, determina dos áreas, la área que está más asociada a la tricuspidia y la área que está más asociada a la pulmonar. En el otro lado, la área que está más asociada a la mitral y el área que está más asociada a la aorta, en un corazón normal. Entonces, dependiendo entonces de en qué punto está el defecto en el septum, pero considerando estas cámaras, ahí es lo que nos permite entender lo que dice esta diapositiva. Y además, tener claro de que
la gran mayoría de los defectos septales ventriculares van a comunicar la cámara de entrada del ventrículo derecho y la cámara de salida del ventrículo izquierdo. Esos son por lejos los más frecuentes. ¿Ya? Hacemos por acá. Aquí, por ejemplo. Aquí tenemos una pieza de un corazoncito infantil. ¿Ya? Aquí ven la cara interna del septum del tabique ventricular. Aquí no quedó tan pegadito, ¿ya? Pero esto es parte entonces del ventrículo izquierdo. Y si ustedes se fijan, en esta zona que está en íntima relación con la válvula aórtica, ahí tenemos los tres velos. Luego estamos en la cámara de salida del ventrículo izquierdo, tenemos un defecto septal ventricular de pequeño tamaño. ¿Lo alcanzan a ver o no? Esto que estoy marcando aquí con el indicador es el defecto septal. Lo que estamos viendo es la cavidad ventricular izquierda abierta. Y aquí tenemos un defecto en el tabique ventricular en la porción de la cámara de salida de este ventrículo izquierdo. ¿Ya? En los grandes vasos, en el componente de los grandes vasos, el desarrollo normal tiene una rotación que es esperable. Y entonces, cuando hablamos de la tetralogía de Fallot, por ejemplo, eso es expresión de la detención de esta rotación normal en la etapa embrionaria. Y como pueden ver ustedes, desde las etapas iniciales hasta la posición normal, tenemos una rotación esperada. Por lo tanto, si en este desarrollo embrionario esta rotación de este bulbo arterial inicial se detiene en algún punto, tenemos una secuencia de malformaciones esperables. En que la más conocida corresponde al cabalcamiento de la aorta asociado a la tetralogía de Fallot. Entonces, existen muchas malformaciones que corresponden a este tipo de mecanismo. Tenemos un desarrollo normal, pero si el desarrollo se interrumpe en algún punto, podemos tener una secuencia de malformaciones asociadas. Ya lo habíamos mencionado. Vamos a pasar esto. Creo que tengo una acá. ¿Ya? La transposición de los grandes vasos, entonces, lo que tenemos es la aorta que recibe la descarga del ventrículo derecho y la pulmonar que recibe la descarga del ventrículo izquierdo. ¿Ya? En la tetralogía de Fallot, cuando se habla del cabalgamiento de la aorta, fíjense cómo recibe por esta rotación incompleta, terminó comunicada con ambas cavidades ventriculares. Luego, tanto la cavidad ventricular derecha como la cavidad ventricular izquierda van a aportar sangre en cada latido, y esto facilitado por un defecto septal ventricular que es parte entonces de esta tetralogía. ¿Ya? Junto con la estenosis pulmonar, son todos factores que aumentan la presión a nivel de la cavidad ventricular derecha, y eso nos explica entonces, como respuesta compensatoria, una hipertrofia ventricular derecha.
En el caso del ducto arterioso persistente, ya se lo había mencionado, en el desarrollo embrionario están comunicados hasta antes del nacimiento a través de un vaso muy finito, el ducto arterioso, la arteria pulmonar con la aorta. Entonces, se produce el nacimiento y hay un defecto, hay un cierre funcional que en el transcurso de las primeras semanas de vida termina por sellarse de manera estructural con lo que se llama un cierre anatómico. Entonces, hay factores como por ejemplo en niños prematuros en que ese ductus permanece abierto y puede determinar entonces un soplo, ¿ya? O que por alteraciones, por partos complicados, por enfermedades asociadas, el niño esté sometido a condiciones de hipoxia que dificultan también el cierre de, eh, de esa comunicación. Entonces, recién nacido, evaluación en la nursery, apenas nacido, se busca, entonces se evalúa la disnea, se evalúan los pulsos, se evalúa la simetría, si el niño está bien perfundido general, si hay aparición de cianosis, y con el fonendoscopio, aparte de los ruidos normales, mucho ojo con los soplos. O sea, usted tiene que pensar la dificultad de una guaguita que está llorando, ¿no? Que es muy chiquitita, con el fonendoscopio, tratar de escuchar soplos. Eso se entrena. Entonces, a aprovechar sus pasadas clínicas o en los CEFAM cuando haya control sano. Ah, no, es que control sano es pesar y medir a las guaguitas. No, pues es la oportunidad que van a tener de examinar guaguitas. Entonces, aprovechen cada oportunidad que tengan, porque cada guaguita que examinen significa entonces mayor experiencia y seguridad en sus futuros diagnósticos. ¿Ya? Aquí, de manera más esquemática, la aorta, la pulmonar y cómo tenemos entonces se mantiene esta comunicación que es normal en la etapa prenatal. ¿Ya? En el caso de la cortación de la aorta, corresponde a un estrechamiento entonces en el callado y este estrechamiento aórtico es clasificado como de tipo infantil y de tipo del adulto, dependiendo, les decía hace un rato, de la ubicación de este estrechamiento. Y el punto de referencia es el ductus arterioso. Entonces, si la ubicación es preductal, antes del ductus arterioso, clínicamente es muy mal tolerada, muy mal tolerada. ¿Ya? A ver, clínica inmediatamente o en las primeras horas, porque tienen que imaginar entonces de que toda la sangre que va a partir de la aorta descendente disminuye el flujo. Y eso tiene repercusión en la perfusión general. ¿Sí? En el caso de tipo adulto, este estrechamiento es postductal, entonces es mejor tolerada y permite que se forme circulación coronaria, pero colateral, perdón, pero con mayor tiempo, y eso es lo que explica entonces el que la repercusión clínica no sea tan manifiesta y permita el desarrollo del niño y del adulto, a diferencia de lo que yo le decía con el tipo infantil. ¿Ya? En el caso de malformaciones de las válvulas, hay de distinto tipo. Las válvulas nacen, o sea, niños pueden nacer con válvulas disminuidas de tamaño, con fusión congénita de sus velos. La alteración puede comprometer los músculos papilares, a veces puede ser defecto solamente de los velos, del número de velos, o sea, una tricuspidia que no tiene 3 cúspides, una aorta bicúspide, por ejemplo. Y cuando tenemos fusión, a veces podemos tener, por ejemplo, este tipo que es el tipo anular, que es el que están viendo en la fotografía. ¿Ya?
Y eso va a tener manifestación funcional indudablemente desde el nacimiento. ¿Ya? O sea, este es un cuadro en el que signos de insuficiencia cardíaca pudieran manifestarse muy rápidamente. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que en su trabajo teórico la idea es que sistematicen las malformaciones, así que los invito a que revisen varios textos, que vean distintos tipos de clasificaciones y que vayan haciendo desde ya una idea de la relevancia de la correlación clínico-patológica en este tipo de alteraciones. Esto es muy importante para el examen físico en niños. Examinan un niño y rápidamente tienen que orientarse, eventualmente si encuentran alguna alteración en el examen físico general o cardíaco específicamente, qué tipo de malformaciones deberían estar sospechando o incluir en su diagnóstico diferencial. ¿Estamos? Durante la tarde le subo la presentación actualizada. Bueno, doctor, muchas gracias. Listo. Sebastián, ¿ahora está, parece, Lascano? Sí, doctor. Hola. Sí, he tenido jornadas largas, así que su correo lo tengo presente, espero contestarlo también en la tarde, para que no piensen que los estoy ignorando. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Porque son hartas preguntas, así que la idea es que les quede lo más claro posible. Ya, listo. Muchas gracias. Perfecto. Bien, que tengan un buen resto de semana, que les vaya muy bien. Igualmente, Doctor.